Buenas tardes con todos. Nuevamente en el Congreso, en el primer Congreso que se realiza en el Perú, gracias a la gente de Sport Boys, a los profesores que han organizado esto, el profe Bernal y toda la gente que ha estado detrás de este Congreso, que realmente ha marcado definitivamente una historia, porque es la primera en mucho tiempo que se hace con diferentes profesionales, diferentes áreas. En realidad, seguro que para la gente que estamos en esto del fútbol, enriquece, y es mucho, y suma conocimiento. Y hoy, que es el último día, definitivamente tenemos algo importantísimo, tres profesionales muy buenos. Hoy toca dos profesionales que están en la fisioterapia, luego viene el profesor que es preparador físico Mario Mendaña para cerrar y finalizar este congreso. Porque hay mucha gente de diferentes sitios del Perú y también de otros países que nos están siguiendo, y realmente esto bastante provechoso, y estoy segurísimo que al finalizar esto ustedes van a tener muchas herramientas para poner en manifiesto. Bien, bueno, para poder seguir con este congreso, hoy el tema netamente tiene que ver con el retorno competitivo en el futbolista profesional en este confinamiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hablar los profesionales? ¿Qué es lo que se ha hecho en este confinamiento y posterior, ¿no? Porque realmente nosotros estamos como profesionales, hemos enfocado diferentes trabajos en el hogar, sea virtual, sea telefónico, pero habitualmente virtual. Nos hemos enfocado en los trabajos físicos, seguro. ¿Y qué repercute esos trabajos físicos? Si estamos haciendo bien, ¿qué podemos hacer mejor? Y todo eso vincula a la charla de hoy. Bien, dos grandes profesionales. Voy a presentarlos ahí a Mauricio Alzate, fisioterapeuta deportivo colombiano, con muchísima experiencia en el fútbol profesional. Ha trabajado tanto en Colombia, en el Perú, en diferentes equipos de fútbol. Ha estado en la selección peruana y ahora último en el Mundial Rusia también. Y actualmente fisioterapeuta del Lokomotiv de Rusia. Bien, también con otro gran profesional que es Cristian Palomino, que es licenciado en terapia física, ha hecho máster de fisioterapia deportiva en España, ha trabajado en fútbol tanto en España como en el Perú, y actualmente fisioterapeuta del Club Sport Boys del Callao. Así que adelante, pido que se presenten, por favor. Bueno, buenas tardes, agradeciendo la participación, la invitación del Club Sport Boys a este congreso internacional de fútbol, en el cual nosotros como profesionales y fisioterapeutas vamos a tener la oportunidad de plasmar y de llevar a cabo la importancia que tiene la fisioterapia en el retorno competitivo del atleta, después de un confinamiento, después de una para forzada, como es el caso, y con un abordaje específico en el fútbol. Para nosotros es un placer poder estar aquí. Planificamos al detalle todo lo que vamos a exponer. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Cristian Palomino, fisioterapeuta actual del Sport Boys. Hoy en conjunto con Mauricio hemos traído un tema bastante interesante. Esperemos que les guste esto y bien, vamos a dar inicio. ¿Te parece, Mauri? Perfecto. Perfecto. A ver, va a pasar gracias, José, profe. cualquier cosa, por favor, pasan para que José vaya pasando las diapositivas. Sí, José, ahí por favor ayúdanos. Bien, el tema que hemos traído hoy día para ustedes es el retorno competitivo del deporte post-COVID 2019. Como todos saben, actualmente estamos pasando por un aislamiento obligatorio por este virus que está causando bastantes muertes, ¿no? Lo que venimos a plantear en conjunto con Mauricio es generar un abordaje fisioterapéutico, ¿no? Enfocado directamente en el fútbol y cómo es que se podría dar ese retorno, ¿no? A ver, realmente, vamos a pasar a... Sí, realmente claro. quiero corregir.
post-COVID-19 2020. Pero está bien, Bueno, está perfecto. dale. Pasamos a la parte de la introducción. Ahí, José, ¿nos ayudas? Bien. Básicamente mencionar aquí que, pues, el uso y la intervención de nuevas técnicas de fisioterapia y de readaptación previo al retorno competitivo marcan tendencia, ¿no? Además de objetividad en la planificación de diferentes procesos deportivos, basándonos en la prevención y en la potenciación del atleta. Aquí inducimos a dos palabras bastante importantes que son la prevención como tal, la prevención que la tomamos como anticiparnos ante algo, ¿no? Y la potenciación del atleta, generar adaptaciones y progresiones para que el atleta pueda llegar en óptimas condiciones a los entrenamientos y pues a la vuelta de la competencia, ¿no? Vamos a ver aquí también la parte de que hay exigencias en el medio y esto va a requerir necesidades físico-deportivas, tanto en entrenamiento como en competencia, ¿no? Y esto va a demandar integridad de todos los aspectos del deportista. Bien sabemos que las exigencias del medio cada vez han ido avanzando más, ¿no? Cada vez vemos una disminución en el tiempo en el cual se dan los partidos, ¿no? Una seguidilla de partidos y pues para eso tenemos que estar bastante condicionados y ver que los aspectos del futbolista estén totalmente bien. Dale, Mauri. Bueno, para ahondar un poco en la introducción, como el compañero lo mencionó, es la intervención del fisioterapeuta como profesional en un equipo deportivo, en un equipo de fútbol, y que ha podido aportar este granito de arena, este consejo determinante en la planificación, porque los cuerpos técnicos tienen una planificación de todo lo que van a realizar durante el entrenamiento y durante la pretemporada o la temporada que van a realizar. Entonces, la participación del fisioterapeuta con un enfoque preventivo marca la tendencia y además le da esa objetividad y seguridad al atleta para que regrese de manera perfecta y en óptimas condiciones a volver a entrenar y que no tenga una probabilidad de lesión, porque sabemos que cuando vienes de una para y vas a empezar a entrenar de menos a más, como es este caso, puedes tener mucho porcentaje de una lesión, ¿cierto? Entonces, en eso va a estar enfocada nuestra charla. José, avanzamos, por favor. Salió, bueno, Cristian salió mientras esperamos. Entendemos que esta parte que van a tocar definitivamente es un abordaje en la etapa de confinamiento. Nosotros como profesores y mucha gente que está realizando ejercicios, al no hacerlo adecuadamente está dejando una huella motriz y esa huella motriz probablemente genere problemas cuando retorne a la actividad específica del deporte, ¿no es cierto? Definitivamente que así es, profe. Justamente eso es lo que vamos a tocar. Bueno, tenemos como justificación, el deporte de alto rendimiento requiere una progresividad al momento de retomar las actividades competitivas, en el cual el deportista empieza a realizar gestos y patrones de movimiento propios de la disciplina, los cuales en el fútbol son muy, muy complejos por el sinnúmero de frenos, de aceleraciones, desaceleraciones que intervienen mucho en los mecanismos lesivos y si la estructura musculoesquelética no está preparada y con una información neuromotora va a tener esa probabilidad de sufrir una lesión o una recidiva. Una recidiva es una recaída en una lesión antigua. Entonces, por eso nos enfocamos en la asimilación de cargas de trabajo con estrategias conjuntas en pro de mejorar sensaciones temporoespaciales que promuevan un desempeño de calidad y un óptimo desempeño y a máximo nivel del atleta. Bien, ahí también mencionar dos cosas importantes, ¿no? Que se tienen que tomar bastante en cuenta ahora que se viene esta parte del retorno a los entrenamientos y a la competencia, que es la progresividad, ¿no? La progresividad de cargas que se le va a dar a los deportistas tras una para y la parte de la especificidad de los estímulos, ¿no? Generar trabajos específicos direccionados a mejorar esos ciertos patrones de movimientos y gestos deportivos, ¿no? José, pasamos a la siguiente, por favor. Bien,
Dentro de los objetivos inmediatos que tenemos tras este retorno, pues va a ser el retornar al entrenamiento de manera objetiva, con progresividades cargas de trabajo acorde con la capacidad de respuesta de cada deportista. Es importante mencionar aquí de que cada deportista va a regresar y va a retornar de una manera diferente, ¿sí? Hay algunos que están generando algún tipo de entrenamiento en casa, hay otros que no están generando ningún tipo de entrenamiento, hay algunos que han adaptado o han cambiado sus trabajos de entrenamiento. Entonces, vamos a ver que ese retorno sea totalmente progresivo para no caer en lo que no queremos, que es que se puedan lesionar, ¿no? Tenemos también trabajar conjuntamente con el cuerpo técnico para identificar las necesidades del atleta antes, durante y después del entrenamiento y la competencia. Aquí es importante mencionar dos cosas. En principio, como lo había dicho Mauricio, la planificación va a venir de parte de todo el comando. Sí, en esta planificación nosotros vamos a estar y vamos a ver qué es lo que se pretende de cara a volver a la competencia. Y la otra parte importante es ver las necesidades del atleta antes, durante y después. Aquí hay algo que acotar, que es de que hoy en día la importancia del fisioterapeuta se ha visto cada vez más, ¿no? Antiguamente se veía de que el fisioterapeuta estaba en el consultorio, que el deportista venía, se realizaba algún tipo de tratamiento y terminaba el trabajo. Esto desde hace muchos años también ha cambiado. En la élite sabemos de que el deportista y tanto el fisioterapeuta están en conjunto en consultorio o gabinete para algún tipo de tratamiento, en el gimnasio trabajando algún tipo de trabajo específico y en el campo, ¿no? Realizando algún tipo de trabajo relacionado al gesto deportivo a mejorar los patrones de movimiento. Y por último, garantizar la integridad del deportista, un desempeño óptimo y una respuesta deportiva que le permita competir al máximo nivel. Intentar mejorar y progresar de una manera que el deportista no recaiga en una lesión o en una recidiva, como lo mencionó Mauricio, ¿no? Como podemos ver, todo nuestro objetivo es la prevención y evitar que el jugador recaiga o empiece una afección deportiva, que se me lesione. Para ello, tenemos que resaltar la comunicación entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico, que no la había, esa comunicación no la había, porque gracias al trabajo que he podido tener y a la experiencia, he podido estar en unas zonas de Perú que realmente no es Lima, es una provincia, y he aprendido a optimizar el trabajo, he aprendido a trabajar de manera conjunta con el cuerpo técnico y veo que los resultados avalan los buenos trabajos. O sea, los buenos trabajos me dan muy buenos resultados y con esos buenos resultados he ganado o hemos ganado nosotros como fisioterapeutas una oportunidad fundamental en los equipos de trabajo y en las planificaciones deportivas. Entonces, la capacitación de cada uno de los kinesiólogos, fisioterapeutas, tecnólogos médicos engloban un trabajo que debe ser preventivo más que curativo, ¿sí? De manera preventiva, aunque también realizamos trabajos de tratamiento en determinadas lesiones. Entonces, es garantizar la continuidad, seguir avanzando, mejorar la comunicación de nosotros con el cuerpo técnico y resaltar la importancia y la participación que estamos teniendo y que vamos a tener en estos buenos resultados. Excelente. Excelente. Tocaron el tema de patrones de movimiento que se van alterando porque ha habido una para bastante largo definitivamente y en la competencia esos patrones de movimiento del futbolista es muy complejo, se van presentando en muchas situaciones y hoy en casa al hacer los trabajos de manera física realmente no se cumple con ciertos patrones. Entonces esto significa que el retorno, como mencionaron, se tiene que dar de manera progresiva los trabajos y en comunión entre el fisioterapeuta, preparador físico y seguro otras áreas, porque el tema prevención de lesiones tiene que ver con el tema, con otras áreas también, pero ustedes son los especialistas. ¿Bien? Bueno, yo abordando esta primera diapositiva, vemos y nos visualizamos en ese primer momento cuando llega el atleta, el deportista, después de una para
después de unas vacaciones y en este caso después de un confinamiento o un aislamiento social, como es lo que estamos viviendo en estos días. Entonces, nosotros tenemos que hacer dos cosas fundamentales. Un abordaje al deportista en el estado actual en el cual llega y saber los antecedentes deportivos del atleta, tanto lesivos como intervenciones quirúrgicas, como quirúrgicos. Eso lo tenemos que ver. Entonces, en el estado actual del deportista, tenemos que realizar. En las diapositivas observamos que se repite un patrón. Hay un fisioterapeuta evaluando al jugador, evaluando. Eso es lo que queremos demostrar, que tiene que haber un acercamiento al deportista. Tienes que palpar, movilizar, realizar pruebas semiológicas para ver si realmente las estructuras están aptas para empezar un desgaste o para empezar un entrenamiento que va a ser de exigencia y que me responda en óptimas condiciones. Porque nosotros sabemos muy bien que hubieron muchos planes de trabajo, pero no todos los jugadores estuvieron a las mismas condiciones. Algunos tuvieron más espacio que otros, otros trabajaron en la azotea de su casa, otros utilizaron las escaleras, otros utilizaron el garage, pero tuvieron superficies de asfalto, superficies duras. ¿Qué genera eso? Mayor impacto sobre las articulaciones, mayor impacto sobre tendones y sobre todas las estructuras musculoesqueléticas. Eso me puede generar, claro. Entonces dice, pero ¿para qué lo evalúa si viene de un confinamiento y cómo va a llegar lesionado? Sí puede llegar lesionado, porque si no supo dosificar la carga y si realizó movimientos que no son los adecuados, va a llegar con una tendinitis posiblemente, una sobrecarga muscular o una inflamación reactiva, ¿cierto? Una sinovitis postraumática. Puede suceder. Entonces, por eso la importancia de ver el estado actual del deportista. Es muy importante que este tipo de trabajos que van a mandar a realizar al deportista en su casa para que no pierda forma deportiva, para que mantenga la fuerza, mantenga la flexibilidad y bueno, debe ser supervisado tanto por el preparador físico como por el fisioterapeuta en pro de mantener su performance, su estado deportivo, pero también en pro de evitar una posible lesión o una sobrecarga musculoesquelética o una sobrecarga en alguna de las zonas. Y los antecedentes deportivos son de renombre, son de muchísima importancia, ya que si yo tuve una lesión, tengo la posibilidad más alta de tener la segunda lesión. Entonces las estructuras que tuvieron una posible lesión tienen que reforzarse por medio de un plan específico, un plan de trabajo que vaya enfocado a mejorar las condiciones de esas estructuras, sea un músculo, sea una zona ligamentaria, tendinosa, ¿cierto? Siempre enfocado a eso. Y aún más importante es decirle al jugador lo que no debe realizar. Porque si el jugador viene con una tendinitis y yo le digo que debe hacer muchos saltos, seguramente va a recrudecer esa patología, esa tendinitis, ¿cierto? Entonces yo tengo que asesorarlo y guiarlo mucho en sus trabajos. Entonces depende mucho de esa asesoría, de ese acompañamiento y de la comunicación que haya entre el cuerpo técnico, cuerpo médico y que genere una comunicación interdisciplinaria. Y eso genera un éxito en tener un 100% de todo el plantel para trabajar. Cristian, ¿algo para agregarle? No, en realidad, bastante importante lo que mencionas, ¿no? Saber el estado actual del deportista a través de diferentes test que podemos realizar y ver el estado, ¿no? De diferentes capacidades o de diferentes sintomatologías que ellos mismos nos puedan manifestar, ¿no? Nada, pasar a la siguiente, José, porfa. Ejercicio terapéutico adaptado. Aquí vamos a ver, en principio, las dos imágenes, ¿no? En donde vemos ahí a un grupo de jugadores de la selección de Alemania realizando un ejercicio específico, ¿no? Que es un ejercicio específico, es un trabajo específico de, de glúteo medio. Ahí vemos que están trabajando con una liga, ¿no? Sobre el tercio distal del fémur y están realizando pues un trabajo en conjunto entre la activación del glúteo medio,
¿no? Y un gesto a nivel de miembros superiores, ¿no? Un gesto de sprint, porque hacen un movimiento de brazos también. Ahora, entender que estos trabajos específicos son súper importantes, en este caso, ¿qué importancia tiene aquí, por ejemplo, la parte de activar el glúteo medio, ¿no? El glúteo medio es un componente que es bastante importante en los mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? Muchas veces, al no activar esta estructura muscular, pues se genera lo que es el valgo dinámico y por ende, pues, posibilidades altas de poder generar una ruptura del cruzado anterior, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver ahí a una persona que está generando un apoyo monopodal, ¿no? Y realizando un paso de vallas, realizando ahí una flexión de cadera y una extensión de rodilla, pasando por ese plano sagital y luego al hacer una deducción a un plano frontal. Y vemos ahí que este movimiento pues demanda de muchas cosas específicas, ¿no? Vamos a empezar con el primer ítem, que en este caso sería la estabilidad del núcleo. Para mí y en mi experiencia, la estabilidad del núcleo es en el fútbol hoy en día imprescindible. Toda la fuerza que viene desde la zona media hacia las partes periféricas es súper, súper importante. La estabilidad que te da esta zona media a través de diferente musculatura como el abdominal, el transverso, los oblicuos, el cuadro lumbar, es súper importante dentro del fútbol. Aquí inclusive podemos ver en la segunda imagen que el deportista está realizando un apoyo monopodal y podemos ver que levanta la otra pierna y que en realidad el tronco está totalmente recto y que tiene que mantener una estabilidad, ¿no? Y hablamos de una estabilidad que viene desde esta zona media. Mientras nosotros mantengamos una estabilidad de la zona media, vamos a poder generar mejor estabilidad sobre las estructuras periféricas, ¿no? Luego tenemos la parte de movilidad articular. Ahí, Mauricio, entras para ver el sitio. Pero claro, Cristian, yo quiero ahondar en esa parte, ya que pusimos esas dos imágenes con jugadores en el campo de juego, porque esa es la proyección a la cual nosotros apuntamos, a que el jugador esté en el campo de juego, entrenando y esté compitiendo. Este tipo de trabajos sí se pueden realizar en casa, porque son trabajos de poco impacto y son trabajos específicos, con mucha especificidad de lectura de movimiento, con fluidez de movimiento. Como dijo Cristian, está activando el glúteo medio. Hay muchas maneras de activar el glúteo medio, ¿cierto? Cumpliendo el mismo objetivo, se puede hacer, porque el glúteo medio tiene una función fundamental, que es dar estabilidad medial a la rodilla, medial en la parte interna de la rodilla. Eso me garantiza que la rodilla se sepa proteger ante cargas potencialmente lesivas, ¿cierto? Como el deporte del que estamos hablando es un deporte de contacto y la cara externa de la rodilla está expuesta a cubrir el balón, a un giro. Entonces, por ese motivo, la estabilidad medial de la rodilla es la que tiene que estar bien preparada, tanto desde los centros superiores hasta la parte articular, mecanorreceptores, y bueno, es todo un cuento bien complejo, bien lleno de información y que aplicado de manera objetiva y de manera ideal nos brinda una certeza de que el deportista va a cumplir y va a saber asimilar estas cargas potencialmente lesivas, ¿sí? Cristian hablaba de la estabilidad del núcleo y mencionó los oblicuos, el recto abdominal, el abdominal transverso, los espinales, los multífidos, pero yo voy a mencionar un músculo que tiene una suma importancia por su función estabilizadora, que es el psoas. ¿Por qué el psoas? Claro, porque el psoas tiene su origen en la zona lumbar y viene hacia adelante, hacia la parte del trocánter menor del fémur. Es el único músculo que se cruza de atrás hacia adelante y una de sus funciones primordiales es como estabilizador. El psoas mayor, psoas menor y psoas ilíaco, además de su función motora, que es la flexión de la cadera, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, pero esa función estabilizadora muchas veces la obviamos y no vemos la importancia que puede tener este grupo muscular en la estabilidad del tronco, porque si tenemos un tronco estable, vamos a tener unas extremidades alineadas. Esa es la función. La movilidad articular, el fortalecimiento específico y la integración del patrón de movimiento son una sola estructura que
van a permitir una fluidez enfocada ¿a qué? A lo que el deportista hace, a la carrera, a que haga una disociación pélvica, escapulotorácica, mano-pie contraria, que sepa cómo frenar, cómo arrancar, cómo inclinar el tronco, cómo hacer una desaceleración, porque sabemos que hay estructuras que cuando hay una desaceleración en los últimos grados de extensión de rodilla, por ejemplo, pierden su función. Entonces, ya no trabajan a un 100%, solamente que lo protegen en un 5-8%, entonces la rodilla no va a estar tan bien protegida. Entonces, por eso nos enfocamos a este tipo de situaciones. Pero estos ejercicios sí se pueden realizar en casa, bien dosificados y bien planificados por el fisioterapeuta, no va a tener ningún problema y va a ganar un objetivo primordial, dar estabilidad a la rodilla y obviamente a la zona medial. Qué importante, Ahí, importante lo que ustedes dicen, lo que usted menciona, Mauricio, Cristian, qué importante el trabajo, el abordaje en la parte terapéutica, enfocando netamente a lo que es la movilidad, el tema de la estabilidad y luego integrando los movimientos, el movimiento como tal, más que trabajar las capacidades físicas, ¿no? Primero preocuparnos por estas áreas, por esta parte importante porque, como menciona, el glúteo, el psoas, como estabilizadores, puntualizando esto y trabajando núcleo central. Recordaremos, me acuerdo, ustedes conocen mucho más de este tema, el tema del cañón de Boyle, donde mencionaba, ¿no? En una canoa, un cañón disparado desde una canoa, ¿no es cierto? Es inestable, pero disparado de un barco alto es mucho más estable. Entonces significa que se tiene que trabajar mucho esa base para generar esa posibilidad, ¿no? Y esto tranquilamente en casa se puede hacer. Entonces, gente que trabaja en provincia, en fútbol de menores, orientándonos siempre a los profesionales que son los fisioterapeutas del club o amigos que conozcan, empecemos a abordar esto que es importante lo que dicen los profesionales. Adelante. ahí, antes de culminar con esta diapositiva, mencionar también eh, que ya hay investigación científica acerca de los periodos en los cuales falla esta activación de la zona media y que genera pues diferentes mecanismos potencialmente lesivos como lo había dicho Mauricio, ¿no? Y con respecto a lo que es la integración del movimiento, y la importancia que se le da pues esta integración hacia el gesto deportivo y hacia la posición del deportista en el campo, ¿no? Que ya los vamos a mencionar un poco más adelante. Ok. Queriendo abordar esta diapositiva, quiero hacer énfasis en que es nuestro eje central de la ponencia, las afecciones deportivas, porque realmente es lo que va a quejar al deportista y lo va a limitar, ¿cierto? Para competir, para poder estar activamente dentro de un equipo de trabajo y que nosotros tenemos ese conocimiento, esa responsabilidad de poderlo evitar, basado en la experiencia, basado en el sinnúmero de estudios de muchísimos profesionales que se preocupan por este mismo aspecto. Entonces tenemos unas afecciones deportivas que estadísticamente mencionan que a nivel muscular son las que más aquejan al futbolista, a nivel muscular. De ahí vienen las articulares, de ahí las tendinosas, de ahí las lesiones óseas y bueno, tenemos otras que ahora las mencionaremos. Entonces, de tipo muscular, nosotros siempre nos llama la atención, pero ¿cuál es el músculo o el grupo muscular que más se puede lesionar en el fútbol? Bueno, quizás si vamos a la estadística nos dan el dato, pero si analizamos el gesto y el patrón en el cual se desempeña el jugador, vemos que es un patrón de mucho freno, de muchas aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, es la cadena posterior la que se ve más comprometida. La cadena posterior es la que se ve más comprometida, especialmente los isquiotibiales. Justamente en las desaceleraciones o en unas aceleraciones donde el músculo o el grupo muscular tiene su mayor elongación, ¿cierto? Isquiotibial. Tienen unas características importantes, sí,
como la zona del bíceps isquiotibial, semitendinoso, semimembranoso, bíceps, porción larga, porción corta, y además cuentan con una doble inervación. Eso puede ser un factor de predisponente, ¿cierto? Predisponente que coayuda a ese retraso o información de protección, de feedback, ¿cierto? No llega un feedback a tiempo, es por la doble inervación. Entonces, por ese motivo, tenemos que hacer mucho énfasis en la activación neuromotora de esa zona. Mucha información de activación neuromotora a nivel del isquiotibial, pensando en este tipo de circunstancias, el retraso electromecánico, ¿cierto? Tenemos las articulares, tipo articulares. Si me pongo a mencionar las lesiones musculares, me voy al cuádriceps, me voy a los gemelos, me voy a los aductores, pero yo quise mencionar, de pronto ahondar en las que más aqueja al deportista, en las que más se presenta, que es en esa cadena posterior, los gemelos, los isquiotibiales, y por ahí mencioné solo isquiotibiales. Ahora en las articulares tenemos una gran presencia del LCA, ligamento cruzado anterior, en futbolistas. Desafortunadamente, son muchas las causas externas e internas o factores que no podemos modificar, pero hay otros que sí podemos modificar para evitar este tipo de lesiones. Las lesiones pueden ser aisladas o asociadas. Una lesión asociada me da un tipo de inestabilidad, una inestabilidad que no va a ser una inestabilidad simple, sino una inestabilidad combinada, o mayor aún, una inestabilidad compleja, donde la rodilla va a tener movimientos exagerados y sin control, tanto para adelante como para adentro o para afuera. Los mecanismos de lesión de este tipo de ligamento, se habla de una flexión, valgo y rotación externa de rodilla, pero también se habla de una flexión, varo y rotación interna. O sea, básicamente es cuando la rodilla pasa el rango fisiológico del movimiento, y lo más clave ahí es que haya una traslación anterior exagerada. Ahí es donde se complementa el mecanismo de lesión. ¿Y quién evita la traslación anterior de la tibia? Que es el factor fundamental. Los que están atrás, que es el isquiotibial. El isquiotibial cumple una función de antagonista o de freno a la tibia, que le ayuda al ligamento a evitar esa traslación anterior, y obviamente potencia la defensa de esta rodilla para evitar una lesión de este tipo, ¿cierto? Entonces, queriendo mencionar este tipo de lesiones, tenemos las tendinosas, Cristian, abordarlas. Sí. Antes de empezar con estas dos, ahí profundizar un poquito, habías mencionado algo súper importante con respecto al bíceps femoral, ¿no? Con respecto a lo que era la parte de lesiones musculares, ¿no? En este caso los desgarros, las distensiones, y que se ven bastante en el medio, ¿no? Entender también de que la musculatura tiene ciertas características, ¿no? En este caso, por ejemplo, el bíceps femoral, entender que es un músculo a nivel de inervación, como tú lo habías mencionado, que tiene una doble inervación, entender que es un músculo tónico, que es un músculo que va a tender siempre al acortamiento, entender que es un músculo biarticular, ¿no? Todas esas características nos van a ayudar a que nosotros podamos desarrollar justamente esos planes específicos de poder mejorar y poder disminuir este tipo de lesiones, ¿no? A nivel articular, y en una relación a lo que habíamos mencionado anteriormente con respecto a la estabilidad del núcleo, ya hay estudios de investigación donde nos mencionan que los periodos de latencia, los periodos de activación de la zona media pueden llegar a generar lesiones sobre el ligamento cruzado anterior, ¿no? A nivel tendinoso, pues tenemos lo que son hay conceptos aquí que se manejan, ¿no? Tenemos un concepto de tendinitis. Cristian, Sí, discúlpame. escucho. Creo que José se adelantó una diapositiva y quizás las personas que nos están acompañando no van a entender bien. Eso, sí. José, gracias. Ahí es, gracias. Sí, dale, José, gracias. A nivel de lesiones tendinosas, tenemos ahí tres cositas, ¿no? Tenemos la parte de tendinitis, ¿no? Que hablaba de un proceso más inflamatorio, ¿no? Un aspecto de tendinosis, ¿no? Que hablaba más de una degeneración.
y luego ya empezó a ahondarse el tema de la tendinopatía como tal, ¿no? De que era un proceso de continuo. Hay que entender ahora de que si volvemos de una para, en donde ha habido un cambio de superficies, y si nosotros hemos entrenado ciertas características, ciertas capacidades, con saltos, con movimientos que generen algún tipo de carga sobre el tendón, en una superficie que no es la que normalmente el deportista tiene en su disciplina, que es un campo con chimpunes y múltiples direcciones, ¿no? Entender que puede haber lesiones de este tipo, ¿no? Otra cosa importante con respecto a lo que son las tendinopatías como tal, saber de que deben de tener, si es que tenemos este tipo de lesiones, una progresión de cargas, ¿no? Entender que una tendinopatía se va a trabajar en base a una progresión de cargas y que el tendón es una estructura que entiende de un proceso que se llama mecanotransducción, en el cual convertimos estímulos químicos a estímulos mecánicos, ¿sí? De tipo óseas, pues aquí más que andar, nombrar quizás algunas, ¿no? Tenemos por ahí las fracturas, las fisuras, algo que se ve muy común en el fútbol es este tipo de fracturas a nivel del quinto metatarsiano, que si no me equivoco, no sé si fue la semana pasada o esta semana, que salió que Yoshimar Yotun se había recuperado de esta lesión, ¿no? Que había tenido sobre el quinto, por mencionar a un deportista. Así Con es. respecto, sí, Así es, sí, es con, una lesión sí, que aqueja muy comúnmente a los atletas, y puede ser por un mecanismo directo o por un mecanismo indirecto. Un esguince de tobillo y pisó mal el jugador, descargó todo el peso del cuerpo sobre la cara lateral del pie, me puede generar una fisura del quinto. O simplemente un esguince de tobillo externo me puede generar una lesión sobre el peroné por un mecanismo de torsión, de cizallamiento, ¿cierto? Eso me puede generar una lesión del peroné. Eh, yo quería que esta diapositiva viéramos que hay una participación activa del fisioterapeuta con el deportista, ¿sí? En campo, mire, en la primera vemos que está realizando un trabajo pasivo, lo está asistiendo, elongando quizás la cadena posterior, en la segunda está realizando pues algún vendaje funcional, y bueno, pero lo que yo quiero resaltar es esa participación activa y ese cuidado, esa preocupación que debe tener el fisioterapeuta con cada uno de los atletas y la importancia de leer un mecanismo de lesión, porque el terapeuta está y vio cómo se lesiona, él ya sabe que en un punto de la recuperación debe reproducir ese mecanismo lesivo, porque el jugador te va a decir, no, ya no me duele nada, ya estoy bien, pero me da miedo girar así. Y así fue como seguramente se lesionó. Entonces, es la importancia del acompañamiento de este profesional, del fisioterapeuta en campo, donde pueda reproducir el mecanismo lesivo, en ya etapas finales de la recuperación y de la inclusión al campo. Aunque en estos momentos hablamos de prevención, también tenemos que tocar el punto de cuando el deportista sufre o lo aqueja una lesión. Entre las lesiones que hicimos otras, quiero tocar especialmente una, que es la osteopatía dinámica del pubis o pubalgia, que es una lesión realmente que pasa desapercibida, pero en estadios primarios. Cuando ya se empieza a complicar, saca al jugador y no lo saca un mes ni 2 meses, mínimo 3 meses. 7, 8 o hasta un año puede sacar un jugador de la competencia, porque se puede complicar, puede ser una pubalgia baja, alta o mixta, ¿cierto? Son los tipos de pubalgias. Y algunos jugadores presentan unas características que teóricamente vale la pena mencionarlas. Se llama la triada del futbolista, como para uno tomar nota, ¿cierto? Es aductores potentes, abductores débiles y isquiotibiales acortados, con unas retracciones bien marcadas. Eso favorece las pubalgias, porque genera una anteroversión pélvica, una retroversión del ilíaco, ¿sí? Y genera un mal patrón de movimiento, un mal gesto y asimilación de los patrones y de las cargas lesivas. Entonces, ¿qué genera? Una asincronía músculo-tendón, o sea, traducido, la fuerza ejercida por el músculo no es capaz de ser asimilada por el tendón y se genera una tracción
en la zona del pubis y genera una cicatrización, un ciclo de inflamación, desinflamación, inflamación. Entonces, ese patrón se repite y se repite hasta que el deportista no es capaz de pararse de una silla sin dolor, reír, toser y hacer sus funciones básicas cotidianas sin dolor, sin la presencia de dolor. Por eso es que, para mi parecer, tenía que mencionarla, porque es de mucho cuidado y se puede generar por una lesión mínima del aductor, pateando, cuando se exageran en patear el balón, o aquellos deportistas que quieren trabajar demasiado el abdomen. Y como no han trabajado el abdomen durante los últimos 3 años y quieren trabajarlo en una semana, hacer las 500, 800 o 1000 abdominales, claro, irritan el reto anterior del abdomen y sabemos que se inserta en la parte del pubis. Entonces, eso hablaríamos de una lesión de una pubalgia alta. O si tuvo una lesión del aductor, una pubalgia alta, baja, perdón, y cuando se complica, se combina alta, baja y mixta. Ahí es cuando es la mayor complicación. Excelente. Sí, Ahí. Cristian, ¿querés hablar un poco del trabajo en los tendones, en las pubalgias, o lo hablamos más adelante? Más adelante lo mencionamos, más que todo también mencionar por ahí quizás otras afecciones deportivas como son pues el síndrome de la cintura tibial, el síndrome del piramidal, por ahí la famosa lesión en pata de ganso, ¿no? Que implica ahí el semitendinoso, el recto interno, el sartorio, por ahí tenemos también las fascitis plantares, los neuromas de Morton, y una afección que es bastante complicada como el síndrome compartimental, ¿no? Definitivamente. Profe, robando su atención, ves que es más que pasión el tema de la fisioterapia. Tiene un mundo para uno evaluar, para ver demasiados aspectos en el atleta y que tenemos que cuidarlos demasiado y decirles y transmitirles al atleta que cambien a una tendencia de prevención, de ir donde su profesional, de evitar todo este tipo de circunstancias. Sí, definitivamente. Creemos que hoy en boca de todos está los entrenamientos preventivos, protectores, pero el cómo, o sea, la idea es cómo, y hoy nos están dando las posibilidades a nivel muscular, tendinoso, articular, óseo, cuáles son los problemas o lo que es lesivo, y en el proceso del tiempo, definitivamente, cuando un jugador no lo cuidamos, llega a la lesión, probablemente dura 3 veces más del tiempo de lo que puede estar para volverlo al punto en que lo encontramos al inicio. Entonces, qué importante es la prevención de lesiones. Definitivamente eso es un punto muy importante, porque las descompensaciones musculares, por ahí el tema simétrico, el tema de desbalances, todo eso nos va llevando, y creemos que ahora, aprovechando esta época que están en casa, pueden realizarlo bastante bien con la ayuda de los profesionales. Bien, Mauricio, excelente. ¿Pasamos a la siguiente? Hoy vamos a comentar algunas cositas más en relación a las... No, a la siguiente está bien. Gracias, José. Sí. Bien. Vamos a entrar a la parte de entrenamiento propioceptivo. Voy a mencionar algunos aspectos y de ahí Mauricio va a entrar en detalle con algunas cosas. Aquí tenemos 3 ítems súper importantes, ¿no? El feedback neural, los niveles de integración y el déficit propioceptivo. Algo que se ve no solamente a nivel profesional y a nivel de élite, sino que viene desde las divisiones inferiores, ¿no? Hay muchas capacidades que tiene el futbolista y muchos déficits que no son entrenados desde etapas primarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver 4 imágenes en donde el deportista está, pues, generando entrenamientos, ya sea monopodales, ya sea con bandas de resistencia, con diferentes cambios de superficies, ¿no? Generando algún tipo de gesto deportivo, en donde empieza a integrar y a mejorar, ¿no? Los mecanorreceptores de cada estructura. ¿Algo a contar ahí, Mauri? Sí, por supuesto. Definitivamente, en nuestro medio, cuando hablamos de propiocepción, nosotros desde el manejo, desde la práctica, desde la experiencia que tengamos, sea bastante o poca, siempre nos imaginamos el trabajo con un BOSU, con una de estas superficies, que es una superficie irregular y que genera una inestabilidad. Claro, una inestabilidad que me va a servir de feedback neural, de retroalimentación. Algunos profesionales no utilizan el BOSU,
porque dice, no, pues si te genera inestabilidad, te va a generar más inestabilidad a nivel corporal, a nivel del engrama de movimiento. No, 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 pero hay que analizarlo de otra manera. El fútbol no es lineal o no se mueve en un plano sagital o en un plano frontal. El fútbol es multidireccional. Por ese motivo, por ese detallito, hay que trabajar mucho en este tipo de superficies, porque me vas a entrenar las diferentes estructuras a una respuesta en cualquier dirección, adentro, afuera, hacia adelante, hacia atrás. Y el cerebro es un maestro que aprende a defenderse, aprende a alinear la estructura. Por eso el entrenamiento propioceptivo, ¿cierto? Tenemos unos niveles de integración. Niveles de integración se puede hacer a nivel de médula espinal, de corteza cerebral, de mesencéfalo y basándonos en este tipo de niveles son los trabajos. Entonces lo trabajo con un pie, con los dos pies, con ojos cerrados. Podemos notar en las imágenes que las 3 primeras imágenes son un trabajo individualizado, quizás por un trabajo específico o porque el deportista está realizando una readaptación al esfuerzo o al patrón o al campo, ¿cierto? Pero en la otra imagen vemos que es el Real Madrid el que está realizando este tipo de trabajo y lo están trabajando a alto nivel. El Real Madrid está a alto nivel, es nuestra escuela, o sea, es un referente tanto para el fútbol, para la fisioterapia, para mirarlo, lo que hacen, y las cosas buenas hay que copiarlas. Entonces, si lo hacen a ese nivel, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer? Si yo no le encuentro científicamente que quizás no vaya ligado a un beneficio del deportista. Entonces yo invito a los fisioterapeutas, kinesiólogos, que miremos bien este aspecto y que de esta manera podemos mejorar esa estabilidad de cada una de las estructuras. Los que han sufrido esguinces de tobillo, problemas de rodilla, el deportista también puede estar sentado encima del bosú y trabajar la zona media. No tiene que ser solamente parado o haciendo skipping o caídas, no, también puede estar con los codos puestos ahí. O sea, es un sinnúmero de posibilidades que da. Y el tercer puntico en esta diapositiva dice déficit propioceptivo. Significa que cuando hay un deportista que ha sido intervenido quirúrgicamente, queda con un empobrecimiento de la información neuromotora de la articulación. No responde como debe ser, no, yo quedé normal, no, debe de haber un detallito ahí que seguramente no se ha pulido. Hay un porcentaje muy pequeño de deportistas que pueden decir no quedé bien, pero usted le mira la atrofia muscular, los rangos de movimiento, la alineación de la rótula, una patela alta, una patela baja. Bueno, entonces siempre hay un detalle por mejorar, ¿cierto? Entonces el déficit propioceptivo es algo que tenemos que tener en cuenta y ahondar más adelante con las posibilidades que cada uno tenga de seguir indagando, de seguir buscando este tipo de información. Bien. Hablando ahí de feedback neural y para acotar algo, como lo comentabas, ¿no? Cuando los deportistas pasan por un periodo de lesión, ocurre ahí una desaferentación de la zona y es por esto que hay un déficit de toda esa estructura que en realidad tenemos que trabajar bastante. Y entra aquí nuestro proceso de control, seguimiento, cuando un deportista se lesiona, ¿no? Nuestro trabajo no acaba cuando el deportista se recupera, ha realizado todo este tipo de trabajos y vuelve a la competencia, sino que nosotros tenemos que hacer un control y seguimiento luego de que ha habido una lesión, ¿no? Para mejorar, seguir mejorando o mantener estos niveles, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, perfecto. Espero que los asistentes virtuales tengan bastantes inquietudes, tengan preguntas para retroalimentar este tipo de conceptos y nuestra ponencia, obviamente. Listo, José, podemos avanzar. ¿Pasamos, José? Sí. Perfecto. Bien, aquí en esta parte, espérate. Ya. Bien, en esta parte donde vemos la tecnología en prevención deportiva, comentar de que a nivel de élite se vienen trabajando con diferentes sistemas que nos facilitan poder generar cada vez trabajos más direccionados a lo que el deportista hace en el campo, ¿no? Lo que había comentado Mauricio, que era la multidireccionalidad que tiene, ¿no?
Aquí podemos ver un sistema, ¿sí? Un sistema de resistencia neumática, que es una máquina Kaiser, que es la que está en la esquina inferior izquierda, ¿no? Si se dan cuenta, tiene diferentes brazos de palanca y diferentes estructuras para nosotros poder generar diferentes gestos a través de la máquina con diferentes resistencias, y esta resistencia va a ser una resistencia neumática. ¿Qué quiere decir? Antiguamente se trabajaba con el peso muerto, que eran estos discos, ¿no? Estos discos en donde el deportista tenía que adaptarse a la carga que te generaba el aparato, ¿no? El sistema. En este caso, este sistema de resistencia neumática se va a adaptar, ¿sí? A la fuerza del deportista, ¿sí? Y por ende va a disminuir la incidencia de lesiones a nivel articular por la presión, ¿no? En el segundo, el que está en la parte superior, tenemos el Prokin, ¿no? Que es un sistema para entrenar la parte propioceptiva, ¿no? La parte propioceptiva, la parte de equilibrio. Ahí podemos ver a nivel de tecnología que hay una pantalla. Entonces el deportista va a estar encima de este círculo que está en el medio del sistema, y lo que va a hacer es, a través de esa plataforma que puede generar movimientos vibratorios, oscilatorios, intentar mantener la estabilidad y tratar de una manera didáctica, a través de la pantalla, pues introducir un pequeño balón que va a salir en la pantalla, ¿no? Ahí en una superficie. El tercero, que lo vemos en la esquina inferior derecha, pues podemos ver ahí una máquina, un sistema de vibración, ¿no? Este sistema de vibración nos va a permitir poder entrenar todo lo que son los mecanorreceptores, ¿no? Poder trabajar sobre eso. Vemos ahí un deportista que está generando un apoyo monopodal, y pues estamos trabajando estímulos a nivel de tobillo, rodilla, cadera, ¿no? ¿Algo que acotar aquí, Mauricio? Sí, queremos resaltar acá que esta tecnología va avanzando a medida que van aumentando las exigencias del medio, a medida que cada vez el deportista requiere mayor competitividad, mayor estado de estar óptimo para poder participar activamente de los entrenamientos y como lo dije ahorita, de la competencia, y vemos que la inclusión de la tecnología va de la mano. Entonces nosotros, no solo el fisioterapeuta está avanzando, la tecnología también va de la mano. Entonces esta diapositiva va mucho con el mensaje al fisioterapeuta, a que se tiene que estar capacitando. No puedes quedarse en un solo punto, no puede quedarse en esa zona de confort, donde yo lo manejaba así, yo me quedo con el manejo que yo le daba y ya está. No, tienes que seguir avanzando, estar proponiendo, estar investigando y estar realizando nuevas técnicas que le ayuden a optimizar el trabajo. Quizás algunos equipos no pueden acudir a este tipo de tecnología, pero la imaginación del mismo fisioterapeuta, del profesional, pueden reproducir el objetivo de cada una de estas estructuras. Ganar estabilidad, separar en un pie. Yo me la tengo, por ejemplo, la del Prokin, la imagen del centro, la puedo trabajar en un plato de bowler. Sencillo, ¿cierto? La Kaiser reproduce movimientos. Entonces, el mensaje con este tipo de diapositiva es estar en una constante retroalimentación, en una constante mejora del conocimiento para optimizar el rendimiento y la participación del fisioterapeuta, y que el nivel del fisioterapeuta crezca. ¿Eso qué va a garantizar? Reducir el ausentismo laboral por lesión, va a mejorar la competitividad a nivel, ya no se va a centralizar la fisioterapia, ya la fisioterapia va a estar a nivel de provincia y no va a estar tan centralizada como lo podemos ver en algún momento. No, algún problema, no, tienes que viajar o tienes que ir a la ciudad de Lima, que ahí donde saben. No. Ya ahora en provincias hay muy buen nivel de los fisioterapeutas, de los tecnólogos o el kinesiólogo. Entonces, pueden estar ejerciendo ahí, pueden estar realizando diferentes trabajos que me garantizan objetividad y un apoyo científico. Entonces, ese era el mensaje con esa diapositiva para cada uno de los profesionales. Felicitar ahí también, ¿no? Felicitar la parte de, bueno, a los colegas que trabajan en el mundo de deporte aquí en el Perú, porque en realidad estamos viendo aparatología de élite, ¿no? Estamos viendo aparatología que en realidad, si tú te vas pues
a los gimnasios de equipos de élite, pues van a contar con este tipo de aparatología y es en realidad a lo que los equipos de aquí, de nuestro medio, deberían apuntar también, ¿no? A poder generar y mejorar las condiciones para poder trabajar, ¿no? Pero en realidad felicitar porque a pesar de que aún quizás no se cuenta con ese tipo de aparatología, nos adaptamos y podemos trabajar ciertas condiciones con lo que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, sí, es ¿Pasamos, verdad. José? Es verdad, definitivamente en provincia hemos tenido suerte de trabajar. Pues hay muchos profesionales que en el camino y la inventiva del profesional hay que aplaudir porque por ahí las herramientas, la tecnología que muestran, definitivamente relacionarlo, llevarlo o acercarlo con tensores, por ahí con ligas, por ahí con tablas de desequilibrio, por ahí con diversos materiales, incluso en piso o en algo que realmente le genere la posibilidad de ir vinculando ese abordaje. Es mucho, es muy criterioso el peruano y sé que mucha gente sudamericana es muy criterioso. Así que estamos avanzando. Adelante. Perfecto. Dale, Mauricio, yo te complemento. Bueno, tenemos aquí los principios de adaptabilidad. Definitivamente, en la realización de esta diapositiva, quisimos plasmar las cadenas anteriores, posteriores, cadenas de frenado, cadenas de empuje, o sea, la que me permite una aceleración, la que me permite un freno, la que me permite una estabilidad en el momento de cambiar de dirección. Entonces tengo que hacerlo. Esos trabajos son a conciencia, ahí concentrado, va, concentrado, sintiendo el movimiento, ¿cierto? Tenemos que pedirle eso a nuestros atletas, a nuestros deportistas. Tienen que sentir cada una de las estructuras musculoesqueléticas para realizar este tipo de estímulos, porque en un momento de realidad de juego, el contacto de los ojos y la concentración va a estar pendiente en la jugada o en el dúctil, en el balón. El balón va arriba, el jugador no va a estar mirando los pies para arrancar, para frenar, no, él va a estar mirando el balón. Entonces, ese estado artrocinemático de las articulaciones tiene que estar en óptima condición y tiene que darme una información, una retroalimentación perfecta, que yo tenga una respuesta instantánea. Y ahí es donde tengo la ventaja con el adversario. Entonces es entrenarlo de manera consciente cada una de las cadenas. Arranque, freno, salto, caída en un pie, salto, caída en el otro, desplazamiento lateral, un giro, otro giro, ¿cierto? Para que cuando se dé la realidad de juego, como lo estaba mencionando, porque muchas veces en la realidad de juego también hay un desequilibrio por parte del rival, hay un empuje, te empuja y ahí es donde puede flaquear las estructuras. Entonces, de eso se trata, de un principio de adaptabilidad al esfuerzo y adaptabilidad a las cargas potencialmente lesivas, ¿cierto? Dale, Cristian. Aquí quiero ahondar un poco en un principio que en realidad cuando lo empecé a estudiar me gustó bastante, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Paul Podorochenko, que es una persona que estudia bastante la parte de la lateralidad y la dominancia, ¿no? Y es algo que hoy en día en el fútbol es en realidad muy importante, ¿no? Conocer el tipo de lateralidad que tiene el deportista, si es una lateralidad cruzada, si es una homolateralidad, ver la lateralidad de hombro, de cadera, de rodilla, de tobillo, ver la dominancia, ¿no? La dominancia que tiene, si es una dominancia de un solo lado, una dominancia cruzada, ¿no? Ojo-pie, mano-pie, ¿no? Brazo-pie. Todo esto es súper importante porque hoy día hablamos de no solamente ver el gesto deportivo, ¿no? De la disciplina, en este caso el fútbol, sino también ver qué movimientos y patrones realiza cada deportista dentro del campo. No es lo mismo trabajar con un lateral que trabajar con un 6, ¿no? O no es lo mismo trabajar con un centrodelantero que con un defensa central. Entonces, cada uno va a requerir características y de verdad que este mundo de la lateralidad, de la dominancia, me ha ayudado bastante en esta parte ya más enfocada al trabajo de campo, ¿no? Como lo vemos aquí con los chicos. Definitivamente, Cristian. Ese aspecto
fundamental, hablar de lateralidades, eso me va a ayudar a mejorar la adaptación específica a las demandas impuestas. Un lateral izquierdo debe manejar la pierna derecha, porque si no la maneja, coge mal el balón y lo mete pero a la esquina del mismo arco, por ejemplo, o un bacentro, si no se perfila bien para cabecear, va a cabecear mal, o para un atacante, si no sabe cabecear, si no del lado izquierdo, porque es muy común que se presente, pero pasa desapercibido ante los ojos del que realmente no lo sabe, ¿cierto? Ve, pero este volante 6, ¿por qué sale tan bien por el lado derecho y por acá no veo que gira? Y un volante 6, el eje del equipo, de táctica no sabemos nada, pero sí de movimientos. Entonces decimos, ve, este volante 6 no gira para el lado de acá. Si le entregan de espalda, se le dificulta salir por este lado. Entonces, estimular un poco esa sensibilidad estereoceptiva y de dominancia. Bueno, Cristian, ese aspecto perfecto. Sí, y bastante importante, ¿no? En ese sentido, como tú bien lo mencionas, a veces inclusive desde pequeños, ¿no? Los entrenadores no entienden estos conceptos de lateralidad, de dominancia, y a veces se preguntan esto, ¿no? ¿Por qué este jugador tiene la tendencia a poder salir hacia este lado y no hacia quizás el otro lado, que es el que le hubiera sido más factible o mejor para no perder el balón? Entonces, no se entiende esto, y por ahí que es totalmente adaptable y entrenable, ¿no? Para que cuando lleguen ya a una etapa de fútbol profesional o de élite, esto se dé de una buena manera, ¿no? Definitivamente. ¿Qué pasa? Creemos que en el fútbol, definitivamente la parte de los técnicos van viendo el juego relativamente, y en el juego se va manifestando muchos movimientos, como dijimos. Hay diversos patrones de movimiento muy complejos, demasiado complejos. Netamente el fútbol te va marcando eso. Pero nosotros, y ustedes tocando el tema de prevención, de adaptación, definitivamente haciendo este tipo de trabajo, de aceleraciones, de arranque, frenos, cambio de dirección, es un proceso de adaptación en la que el jugador va generando esa engrama motor, ¿no? Esa variante, una cantidad de movimientos conscientes de que en su momento, cuando se manifiesta de manera inconsciente muchas veces, pero ya como está en esa engrama motor, se manifiesta y va previniendo lesiones. O sea, netamente es para eso se va preparando. ¿No es cierto? De manera automática se da. Exactamente. Así. Muy bien. Sí. Listo, José, por favor, la otra. No. ¿Voy? Para Es el la otro lado, de... José. Sí. Sí, es la de... Para el otro lado, José. Es que dijo para el izquierdo, derecho, ¿cómo sale? Yo creo que tenemos que trabajar a otro jugador la lateralidad. Ahí. Ahí estamos. Yo me quiero robar esta diapositiva porque para mí el trabajo excéntrico es una de las grandes armas y herramientas que yo tengo para solucionar muchos de los inconvenientes que se me presentan en el día a día. Yo quiero invitar a los fisioterapeutas y a todos los profesionales que de pronto fundamentan el trabajo en este tipo de movimientos, en que dan muy buenos resultados, en que sabiéndolo hacer, utilizando las cadenas cinéticas apropiadas, el tipo de contracción, la velocidad de contracción, los apoyos, me da mucho fundamento para yo poder decir, el jugador puede estar, puede picar, puede frenar, puede caer. El trabajo excéntrico es un trabajo negativo, pero es un trabajo que me le garantiza al músculo trabajar a máxima potencia. Entonces tenemos en una primera diapositiva un trabajo de isquiotibial, donde el jugador debe, ahí hablando de velocidad, debe bajar lento y subir rápido, hacer la carga excéntrica lenta, sintiendo el trabajo de elongación mientras se contrae la fibra muscular, y subir de manera rápida, corrigiendo. Esto no lo puede hacer el jugador solo, si no tiene la técnica. Corrigiendo, que no me haga un aumento de la curvatura lumbar, que no me haga una amnesia glútea, porque si no me activa el isquiotibial, tira la cadera para atrás o saca la cadera, ¿cierto? Que no flexione la rodilla. Entonces tengo que corregir muchos aspectos en la técnica de ejecución. En la imagen del centro vemos realmente que está realizando un trabajo este jugador
de los cuádriceps, de la cadena anterior, donde él baja lento y sube rápido, baja lento, sube rápido, manteniendo la posición, manteniendo la contracción del centro de gravedad del abdomen y generando una serie de estímulos, añadiéndole un peso muerto. Y tiene un balón, me supongo que 8, 10, 12 kilos, por decir algo, pero el objetivo de estos trabajos es la carga excéntrica. Se hace a nivel del Barcelona, se hace a otro nivel, se hace a todos niveles y garantiza una muy buena inclusión de los atletas cuando tenemos que garantizarle una respuesta ante el entrenamiento, ¿cierto? A evitar este tipo de fatiga, las contracturas y bueno, un sinnúmero de lesiones que se pueden dar que ante unas imágenes, una radiografía, una ecografía, una resonancia, no se va a ver nada, no tiene nada. Entonces vaya, juegue, no tiene nada, no, sí tiene. Hay que creerle siempre al jugador, hay que equivocarnos a favor del jugador porque sí tiene. Lo que pasa es que no todas se manifiestan a nivel de imágenes y es importante la mano del fisioterapeuta y una comunicación directa con el atleta si estuviera una fatiga. Por eso la importancia de estos trabajos. Hasta para las tendinitis es fundamental, es un aspecto determinante para los trabajos de tendón. Y en la otra imagen tenemos una persona realizando el gesto de carrera con un apoyo y la otra pierna está en el aire con un brazo de palanca largo y la pierna obviamente flexiona la rodilla, pero cuando estira la rodilla la realiza controlada, de manera excéntrica, de manera lenta. Entonces eso nos da una facilidad para la carrera, para el gesto de carrera. Siempre hay que supervisar y estar ahí corrigiendo la técnica de ejecución. Eso es un trabajo plan preventivo específico. ¿Específico por qué? Porque son trabajos excéntricos. Todos tres son trabajos excéntricos. Asimismo puede trabajar el aductor, el glúteo, el abdomen, la parte de los lumbares, el hombro. Todos los músculos pueden trabajar de esta manera. Lo determinante es que el fisioterapeuta lea la técnica de ejecución y sepa cómo trabajar con sus atletas. Buenísimo, buenísimo. De pasar a la siguiente diapositiva, en realidad hoy en día pues hablar de plan preventivo es incluir los trabajos excéntricos, ¿no? Pero trabajos excéntricos adaptados a lo que realmente nosotros queremos buscar, ¿no? Eh, Me gusta mucho la última imagen en donde vemos a ese deportista que está en una fase de balanceo ahí y bueno, y está generando un apoyo, ¿no? Un apoyo y está en una posición de un gesto, ¿no? Un gesto de sprint que es básicamente un gesto en el cual hay mucha lesión ahí a nivel de isquiotibial, ¿no? Y entrenar en esa posición, en ese gesto, estructurado el mecanismo y con la resistencia, y irnos hacia el trabajo excéntrico, por ahí controlar la acción del cuádriceps con la liga, con el trabajo del isquiotibial, generar una amplitud ahí con la flexión de cadera hacia la extensión de rodillas, o sea, de verdad que muy, muy, muy bueno, ¿no? Este tipo de trabajos sí los podemos realizar en casa, porque hay que cumplir con el objetivo. Digamos, el trabajo que está realizando Lionel Messi puede ser con una pelota en la espalda y hace el gesto de la sentadilla. Lenta la bajada, rápido la subida. Lenta la bajada, rápido la subida. O con el cinturón ruso, como muestra la imagen. Por eso, la importancia de la asesoría del fisioterapeuta o del profesional, también del preparador físico o del cuerpo médico como tal. Avanzamos, por favor, José. Sí. Ya, disculpa. No, dale. No pasa nada. Avanzamos, José. La siguiente, José. Bien. A niveles ya habíamos visto pues la parte del plan de prevención y relacionada y enfocada a lo que era directamente los trabajos excéntricos, ¿no? Ahora estamos viendo un plan de prevención, ¿no? Ahí podemos ver en la primera imagen cómo se trabaja a nivel de una estabilidad monopodal, con un gesto deportivo, con un trabajo ahí de gesto de pasar el balón. Vemos ahí una resistencia en la zona de la rodilla, ¿no? El deportista tiene que estabilizar ahí. Entonces son ejercicios que en realidad están siendo específicos para trabajar ciertas estructuras y mejorar ciertos patrones
que nos permitan disminuir la prevalencia a que estos deportistas se lesionen, ¿no? En la segunda podemos ver, por ejemplo, al deportista que está haciendo un trabajo igual, monopodal, en la camela, en la rueda elástica, haciendo el gesto de pase de balón, y vemos que hay dos balones, hay un balón de fútbol y un balón de vóley, ¿no? Ver ahí que se trabaja la parte propioceptiva a nivel de la esterognosis, ¿no? De la sensación que tiene el deportista de este cambio de superficies, ¿no? Vemos ahí en la tercera al fisioterapeuta generando perturbaciones con el balón Bobat hacia la pierna, ¿no? Está ahí el deportista en una sentadilla búlgara, y vemos cómo genera perturbaciones con el balón hacia la rodilla, tobillo. ¿Para qué? Para poder estimular de que hay una activación de ese glúteo medio y disminuir la incidencia de que se lesione pues, el cruzado, ¿no? Y en la última, un ejercicio que en realidad se trabaja mucho a nivel de planes agudos, ¿no? Que es la flexoextensión o la dorsiflexión y plantiflexión de tobillo, para estimular ahí pues la contracción, ¿no? de la parte de los gastronemios, del sóleo. Pasamos. Sí, de todas maneras, regálame unos 30 segunditos acá, por favor. De Sí. todas maneras, yo quiero ahondar en estas imágenes, donde en la imagen anterior era un plan específico, que hablábamos del excéntrico, ¿cierto? Acá son planes de prevención generales. Esto es para tren inferior, para piernas. Aquí trabaja la estabilidad de rodilla, un poco la fuerza, la cara medial con balón, la otra la sensibilidad, la coordinación, la estabilidad de tobillo, y vemos que los gemelos los están trabajando y son muy importantes porque son biarticulares, trabajan en la flexión de rodilla y en la plantiflexión del tobillo. Entonces, no podemos olvidar este grupo muscular que son determinantes en la ejecución de los trabajos. En la imagen que continúa, vamos a ver planes agudos enfocados a una lesión determinada. José, pasamos por favor. Esta diapositiva sí está enfocada a una lesión determinada. La otra era un trabajo general preventivo. Esto sí es un trabajo para un deportista que haya tenido un esguince de rodilla o una afección a nivel de tren inferior, donde tiene que trabajar la fuerza, el trabajo del gesto del deporte, un poco el impacto, un poco el estrés de los ligamentos, porque tenemos que recordar algo importante. Ya vamos a terminar las diapositivas, nos quedan 2 y finalizamos. Pero nosotros nos apasionamos por este trabajo que hemos hecho desde cero y que ahora está plasmando esta gratificación que nosotros tenemos al realizar, al hacerlo con todo el placer del mundo. Entonces, hablamos acá de un estrés al ligamento, claro, porque el ligamento hay que darle cargas de estrés. Al hueso hay que darle cargas de descarga de peso. Al músculo hay que darle estímulos de contracción muscular. Al tendón hay que darle cargas tensiles. Las estructuras hay que recuperarlas para lo que están diseñadas, ¿cierto? Por ese motivo de dar diferentes estímulos. Entonces, así es que uno enfoca los trabajos. Ligamento, tengo que estresar el ligamento para tener una respuesta del ligamento. Al tendón, una carga tensil para que esa formación de tenocitos, esa cicatrización tenga una respuesta. Al músculo tengo que darle fuerza, tengo que darle contracción muscular, tengo que saber si le doy una contracción muscular concéntrica, isométrica, excéntrica o autosónica, donde combino todo el tipo de contracción, pero eso ya es criterio del fisioterapeuta y de acuerdo a la fase en la que está el proceso de recuperación, ¿cierto? Y siempre pensando en el atleta, no pensando en el tiempo. No, es que ya tiene 4 meses, ya tiene 1 mes, ya tiene 20 días y ya tiene que correr. No. Tenemos que apoyarnos objetiva y subjetivamente. Subjetivamente, bueno, te molesta para correr, vamos acelerando, vamos aumentando. Y objetivamente, si fuera un músculo, tengo que hacerle una ecografía de control para ver la integridad de las fibras musculares, si el edema se ha reducido, si fuera el caso de una lesión muscular, y tener un parámetro o un apoyo objetivo y subjetivo. De esa manera se trabaja. No se trabaja como quizás trabajábamos algún tiempo atrás, que era la metodología, el ensayo-error.
No, no, no. Si le duele, sale, y si no le duele, siga. No, no. Ahora se trabaja sobre aciertos, ¿cierto? Basados en la evidencia. Eso quería aportar. Muy bien, Mauri. En realidad, bueno, vamos allá a pasar casi a las últimas. José, pasamos bien. Aquí yo voy a Eso. hablar súper rápido, ¿no? Contaría la historia de dónde nace el códice inercial, pero ya el tiempo nos está dando para dar cosas puntuales. Aquí podemos ver eh, aparatos y sistemas bastante específicos, ¿no? Podemos ver en la esquina inferior izquierda un aparato para poder trabajar lo que es el ejercicio nórdico, para el trabajo excéntrico de los isquiotibiales, ¿no? Que si Excelente. nosotros nos vamos a la literatura, encontramos que dentro del trabajo preventivo, el Nordic Hamstring para isquiotibiales se encuentra dentro del ranking. Podemos ver la polea isoinercial, ¿no? Del cono isoinercial para trabajar ejercicios isoinerciales en diferentes gestos y en diferentes movimientos. Y tenemos por último un tapete, un mat, que te simula una estrella en donde podemos trabajar ejercicios de equilibrio estático, de equilibrio dinámico. Aquí quizás podríamos dar una pauta a las personas que están en su casa, les comento, ¿no? Hay un test que se llama el STOR test, que es un test de equilibrio monopodal, el cual te dice de que si tú pasas los 30 segundos siendo mujer, estás bien, si tú pasas los 40 segundos siendo hombre, está bien, y que la media debería ser 30 segundos. ¿Qué quiere decir? De que si tú no llegas a completar esa cantidad de segundos en un apoyo monopodal con los ojos abiertos, quiere decir de que hay un déficit de equilibrio el cual tienes que mejorar. Entonces la gente ahí por ahí en casa también podría ponerse a practicar y ver, ¿no? De ahí tenemos el de la estrella, ¿no? Que este map simula ahí una estrella, que es el CEP, Star Excursion Balance Test, que también es un test de equilibrio dinámico, que lo podemos ver. Y así como estos trabajos, hay múltiples herramientas y trabajos en fisioterapia bastante específicos y enfocados hacia algo puntual, ¿no? Definitivamente, Cristian, orgulloso de lo que explicas, estoy retroalimentando, estoy creciendo en conocimiento de todo este montón de sistemas que hay. Y quizás la pregunta va a ser, ¿por qué las mujeres duran menos y los hombres más? Muy sencillo, una de las causas es porque las mujeres tienen un aumento de la relaxina, o sea, las mujeres son más elásticas, significa que las articulaciones son más laxas y más inestables, y por ende tienen menos cantidad de testosterona y los músculos no van a estar tan desarrollados, y sabemos que los músculos son estabilizadores secundarios de las articulaciones. Entonces, por eso las mujeres, el test es más flexible con ellas, porque sabemos que por sus condiciones son un poco más elásticas. Solamente eso. Última diapositiva y estamos terminando. Por favor, José. Bueno, en la última diapositiva yo quiero terminar pues con broche de oro, donde desgraciadamente no pudimos poner el sinnúmero de técnicas fisioterapéuticas post competición, post esfuerzo. Aquí es un aspecto muy clave después de un entrenamiento, después de una competencia, la recuperación. Igual, la tecnología está ahí. Estas botas que vemos se llaman Normatec, perdón, es de marca Normatec, y simplemente es un sistema de presoterapia. Apretan las piernas y favorecen la irrigación, la eliminación de sustancias de desecho, y bueno, tiene un montón de explicaciones y de conceptos válidos. Vemos una piscina donde hay una bicicleta y una faja, quizás. Entonces, yo hago alusión a que la hidroterapia me da una herramienta de realizar movilidad, contrastes, frío, calor, o simplemente inmersiones, ¿cierto? Que las puedo hacer con agua muy fría para hacer una crioterapia, o simplemente movilidad con agua a temperatura normal. Tenemos la otra imagen, que son el trabajo con el roller, con el foam roller, que todos los equipos hubo una tendencia o una moda de que todos lo usaban, todo el mundo lo tenía, y el que no lo compraba y andaba con él al gimnasio. Y bueno, nos da esa liberación miofacial, esa explicación que realmente nos ha servido mucho en la deshidratación de las fascias musculares, en la eliminación de puntos gatillo. Y bueno, son múltiples estrategias y técnicas que como fisioterapeutas tenemos para aportar
a estos procesos. Yo termino mi participación agradeciendo igualmente al profe y a todas las personas que gastaron su ratico en escucharnos y quizás en poder retroalimentar con alguna pregunta. Cristian, ¿quiere culminar algo con esta diapositiva o ya lo dejamos ahí? Sí, hay una final que, bueno, habíamos puesto una frase bastante bonita y en realidad agradecerte, ¿no? Por esa experiencia y por haber realizado esta ponencia que ha sido de feedback y de retroalimentación de conocimientos y mencionar esto, ¿no? Piernas fuertes, mente fuerte y corazón de acero, ¿no? Nada, de verdad muy agradecido al club y a seguir trabajando y a seguir mejorando los conceptos, ¿no? Excelente, realmente merecen un aplauso y creemos que un profesional colombiano, un profesional peruano, unificando criterios, en este tiempo queda muy corto. Esto tendría que llevar a otra exposición, seguro posteriormente va a haber. Así que le agradecemos, muchísimas gracias por compartir conocimientos y los profesionales, los profesores que nos están viendo, no se olviden, mostraron cómo simplemente podemos llevar el abordaje con equipos simples inventados, incluso cinturones rusos se puede mandar a elaborar, se puede mandar a fabricar, hay muchas formas de trabajar. Así que muchísimas gracias. Bien, seguro que esto ya no da más tiempo porque después va a cerrar el profesor Mario Mendaña. Vamos a hacer un par de preguntas, si nos están dando aquí uno del profesor Rafael Castañeda. La musculatura del muslo posterior presenta menos fuerza que la musculatura del muslo anterior. Comentar, por favor. Sí. Yo me quiero robar la palabra. Definitivamente las condiciones y las características de estos grupos musculares son diferentes, ¿cierto? Son unas condiciones, la cadena posterior es unas condiciones tónicas que tienden al acortamiento y son músculos antigravitatorios. Siempre tiene que haber una relación de 3 a 1 de cuádriceps con respecto al isquiotibial. Entonces, de eso depende. Si yo aumento demasiado la fuerza del isquiotibial, favorezco la traslación anterior de la tibia, porque el cuádriceps, a estar demasiado fuerte, va a ir demasiado hacia adelante. Y por naturaleza, nosotros tenemos la cadena anterior más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos hacia adelante, nosotros no vamos hacia atrás. Entonces, la mayor parte del día estamos hacia adelante, estimulando hacia adelante, no hacia atrás. Eso es una de las explicaciones que yo desde mi experiencia puedo aportar. Perfecto. Excelente, bien. Mauricio, dijiste todo ahí. Entonces, ahí muy breve, ¿qué recomendación daría a todos los profesionales nuevos que están saliendo de fisioterapia, preparadores físicos, porque unifican criterios? Esto creo que el tema preventivo es un tema bastante fundamental hoy en día, porque recordemos que el futbolista hay que cuidarlo de manera mucho más criterioso, ¿sí? Y con que la ciencia va creciendo, va sumándole a nuestro conocimiento. ¿Qué le podría decir a todos los profesionales nuevos? Definitivamente necesitaría una hora y media más para darle el sinnúmero de consejos, pero les voy a dar un consejo que yo he podido percibir. He trabajado en Perú y en Sudamérica, pero también he tenido algún roce con algunos compañeros, algunos colegas a nivel internacional, y he visto que estamos ahí peleando, que estamos compitiendo profesionalmente, porque el nivel en Perú ha mejorado muchísimo, en Sudamérica ha mejorado muchísimo. Entonces podemos competir profesionalmente. Tenemos una ventaja. A nivel de Europa, el fisioterapeuta hace fisioterapia, el masajista solo hace masaje, el readaptador solo hace readaptación. Pero en Sudamérica nos toca aprender a manejar esas áreas, hacer con un término que me agrupe eso, todero, ¿cierto? Nos volvemos especialistas. Solamente nos queda faltando hacer la especialidad de readaptación, buscar los medios, la Universidad de España, la universidad como el compañero Cristian, pero aprendemos a ser toderos desde la experiencia. Entonces, estamos con el nivel competitivo y que nuestros atletas van a contar con profesionales capacitados para protegerlos en sus diferentes alteraciones y para solucionarles las diferentes falencias. Ese sería un consejo que les doy. Por ahí acotar también la importancia que tiene de entender de que no solamente somos
nosotros dentro de un equipo, ¿no? Sino que también es importante el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario que manejamos y desarrollamos con todas las áreas, ¿no? Todas las áreas que están envueltas en la disciplina, desde el entrenador hasta la nutricionista, el psicólogo y todos son súper importantes y aportan en este camino, ¿no? Entonces, por ahí que eso me parece también súper importante, ¿no? Listo, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Cristian. Le mandamos un abrazo aquí de parte de todos los que conforman los organizadores del Congreso. Así que hasta pronto chicos, y quédese que terminamos y cerramos con el profesor Mario Mendaña. Bien, saludos. Gracias, profe. Gracias.